No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¡Recreación! Acceso. Ambientes saludables. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Estamos a esta hora en directo de 3 a 4 de la tarde, hoy miércoles, porque esta mañana hicimos transmisión desde el Consejo de Medellín en el debate a la seguridad y la convivencia en la ciudad. Por eso los miércoles, cuando transmitimos sesiones del Consejo, pues pasamos el directo de Medellín Ciudad Saludable a las 3 de la tarde. Digo esto es para que participen sin ningún temor y con toda confianza. 441-2100. Hasta las 4 de la tarde vamos a tener la línea activada para que ustedes puedan hacer las consultas a la doctora Beatriz Burgos y a las especialistas que hoy vendrán a desarrollar el tema que vamos a plantearles. Antes de contarles cuál es el tema, de qué se trata, de qué vamos a hablar hoy, quiero rápidamente agradecer y reconocer el acompañamiento que tuvimos ayer en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana con la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad y la Memoria con las víctimas del conflicto armado. Fue ayer a las 6 de la tarde, ahí estuvo el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, pero también el Coliseo a reventar, más de 4.000 personas que nos acompañaron a conmemorar este día tan importante. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Felipe, muy bien, muchas gracias y buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de un asunto que se ha convertido en un verdadero problema social, en un tema complejo en materia de salud pública y el tema ya lo hemos tocado aquí. Le pido por favor que nos cuente cuál es exactamente ese tema que vamos a desarrollar hoy. Claro que sí, Felipe. Hoy vamos a hablar sobre el embarazo en los adolescentes, que como usted lo acaba de mencionar, ya hemos hablado de él en varias ocasiones y que es una problemática que nos preocupa a todos y que además se está convirtiendo en una problemática de salud pública. Y que a pesar de todas las campañas que se han hecho, de tanta difusión, incluido el esfuerzo que hacemos nosotros, no solo desde este programa donde ya hemos tocado el tema, sino desde los medios de comunicación en general, es un tema que se sigue incrementando, que tiene dos características, doctora Beatriz, y ahora vamos a dar unas estadísticas que son interesantes leer con cuidado, pero está muy relacionado con el nivel socioeconómico, porque cuando ese nivel socioeconómico es bajo, este tema del embarazo en las adolescentes se dispara, pero también tiene que ver con la educación, donde se accede a mayor posibilidad de educación y educación con calidad, disminuye la cantidad de embarazos en adolescentes. Pero si nos vamos a uno de esos rangos de edad, cuando evaluamos lo que está pasando entre los 10 y los 14 años de edad, uno se tiene que preocupar porque incluso mucho de ese embarazo no se da ni siquiera por desconocimiento entre los 10 y los 14 años de edad, sino que se da por abuso sexual en personas que son menores y menores de 14 años, lo que implica unos compromisos de ley que son bien serios en materia penal. Así es, Felipe, y desde Medellín Ciudad Saludable queremos precisamente hablar del tema porque es un tema que nos atañe a todos, que se trata de una responsabilidad, de una corresponsabilidad y es un llamado con mucho amor a los padres, a los educadores, a los adultos para que acompañemos a nuestros jóvenes. La sexualidad y la afectividad son dos aspectos muy importantes en la vida de cada uno de nosotros y debemos desarrollarla de una manera normal desde la infancia, en la adolescencia y durante toda la vida. Y es un tema al cual los padres, los profesores, los adultos mayores no podemos darle la espalda, sino que por el contrario debemos acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, explicándoles con amor de qué se trata la sexualidad y enseñarles cómo manejar su sexualidad y no dejarlo precisamente para que ellos mismos lo averigüen con sus amigos en la calle o en la escuela, sino que por el contrario, tengan ese acompañamiento etapa por etapa en el cual nosotros a través de la educación sexual que les demos, pues les podamos brindar no solamente las herramientas para tomar unas buenas decisiones, para ser responsables con su cuerpo y con los de los demás, sino también para vivir una sexualidad sin angustias y sin estas consecuencias como son los embarazos no deseados. Sabe, doctora Beatriz, que me gusta mucho que desarrollemos este tema a esta hora porque sabemos, por lo que conocemos a ustedes, a nuestros televidentes, que esta hora de la tarde permite que muchos estudiantes que ya salieron de su jornada académica, algunos universitarios, puedan ver el programa, lo que no sucede a las 11 de la mañana. Y les estoy diciendo esto es
para invitarlos directamente. Usted que es una persona joven, que es estudiante de bachillerato, que tal vez está en la universidad, puede que con este tema de la sexualidad en adolescentes y jóvenes tenga muchísimas inquietudes. En un ratico van a estar con nosotros Ruth Cadena. Ella es del Grupo de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Medellín, pero también una psicóloga que maneja el tema, para que ustedes puedan preguntarle, no solo los jóvenes, también los adultos que tengan inquietudes y quieran resolver asuntos. En un ratico eso va a suceder. Yo le decía, doctora Beatriz, que revisáramos algunas estadísticas que son muy dicientes. En el rango de edad entre los 15 y los 19 años de edad, recuerda que hemos explicado aquí que la adolescencia, aunque no puede ponérsele de tajo una edad de corte, pero es como entre los 10 y los 19 años. Digo, en ese rango entre los 15 y los 19, tenemos estadísticas en Colombia que nos demuestran que casi el 20% de las adolescentes en esa edad están o estuvieron en embarazo, lo que es bastante preocupante. Y voy al primer tema que les planteé ahorita, al tema del nivel socioeconómico. Si vamos a los estratos más bajos, ese porcentaje se sube al 30%. Delicadísimo. Si miramos estratos socioeconómicos mayores, disminuye al 7%. Y ahí está una demostración que tiene que ver, obviamente, con la pobreza, con la vulnerabilidad, un asunto que hay que resolver como sociedad. Así es, Felipe. Y por supuesto, teniendo estas estadísticas, pues vemos el impacto que crea esto en nuestra sociedad y vemos que de estas jóvenes el 20% no tiene una adecuada información sobre anticoncepción y que el 50% de las mujeres que están en embarazo desertan, no se salen del colegio y pues pierden esta posibilidad de poder seguir saliendo adelante y además ayudar al bebé que viene en camino. También es importante saber que entre 6.500 y 7.000 embarazadas se presentan cada año en nuestro país entre los 10 y 19 años, Felipe, como usted decía. Hay una estadística que también es preocupante y que lleva a preguntarnos muchas cosas y tiene que ver con el consumo del licor y las sustancias psicoactivas, porque luego estas estadísticas que estamos dando son muy recientes, de hecho hacen parte de un trabajo que se compiló hace poco. Indica que el 25% de los adolescentes que tuvieron prácticas sexuales, de los adolescentes, pues se hicieron precisamente bajo efectos de alguna sustancia alucinógena o de alcohol. Por eso es tan importante, y lo vamos a insistir, en la adolescencia, no solo por los efectos físicos, emocionales, mentales, sino por todo lo que implica pues evitar el consumo del alcohol, incluso para que no se den situaciones de ese tipo. Así es, Felipe. También volviendo al tema del factor socioeconómico, se presentan más los embarazos en la zona rural que en la zona urbana y además podemos decir que 4 de cada 5 mujeres menores de 25 años ya han tenido sus relaciones sexuales en el rango en que les hemos mencionado, 93% de ellas en su colegio, 10% en la universidad y 10% en los centros de salud. Este tema de embarazo en adolescentes, tema que desarrollamos hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable, todos invitados a participar, las inquietudes y los comentarios que tengan, las historias que tengan también en familia o como sociedad, 441-2100, también en redes sociales ya les voy a contar o les voy a repetir porque siempre lo hago y muchas veces en el programa cuáles son las redes. Digo, este tema desata unas polémicas académicas que son interesantes y es si el adolescente está maduro o no para tener relaciones sexuales. Y ese asunto de la madurez hay que mirarlo desde varias ópticas, desde varios puntos de vista. Uno es la madurez física, biológica, y allí hay posturas que dice, claro, es que una persona de 16, 17, 18, 19, 20 años de edad está perfectamente madura en lo biológico para tener relaciones. La inquietud y el interrogante, amigos televidentes y doctora Beatriz, viene si emocionalmente y socialmente está preparado para esas relaciones. Y yo creo que de eso vamos a tener que hablar ahora un poquito con nuestras invitadas. Así es, Felipe. Yo nuevamente quiero pues reiterarle la invitación a los padres y a los maestros para que acompañemos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Voy a aprovechar 2 segundos y les voy a contar una experiencia. Yo le agradezco mucho a mi mamá, Beatriz Eugenia Arango Mejía, y me voy a robar estos segunditos para hacerlo, porque cuando yo estaba adolescente escribí un libro, se llama Educación Sexual, Quitemos el Velo. Ella escribió un libro. Ella escribió un libro, dice Educación Sexual, Guía para Padres y Educadores, Quitemos el Velo se llama.
Entonces, para mí fue un acompañamiento continuo en cada una de las etapas. Para mis hermanos, después de mí siguen 3, también lo fue. Entonces, no nos dé miedo como padres, no nos dé miedo como profesores hacerlo, hablar abiertamente, contarles a nuestros hijos qué pasa y qué va a pasar a futuro, porque finalmente nosotros después lo agradecemos y nos damos cuenta que ese acompañamiento es fundamental, como decía ahorita, precisamente en la toma de decisiones, en la responsabilidad con nosotros mismos, en la responsabilidad con nuestra futura pareja y además pues para vivir una sexualidad satisfactoria, que es normal en la vida de cada persona. Si nosotros nos quedamos callados y además desde nuestra propia experiencia no acompañamos a nuestros hijos, pues vamos a hacer que de pronto se equivoquen y que pasen cosas como embarazos no deseados. Usted tenía la autora del texto ahí a la mano porque es su mamá, pero uno ¿cómo puede hacer para conseguir ese libro? ¿Todavía está disponible? Uno puede tener, nosotros los que somos padres, y se le estarán preguntando tal vez muchos televidentes, pero bueno, no solo eso, sino de otros textos, es muy importante asesorarse, pero el de doña Beatriz ¿se consigue? Felipe, bueno, no sé, lo voy a preguntar, pero ella donó muchos de los libros a las bibliotecas, a las escuelas, ella fue educadora toda la vida, entonces los ha ido donando. Sin embargo, déjeme que yo le regalo uno, Felipe. Consígame uno, por favor, doctora Beatriz, que se me hace bastante útil y lo podríamos replicar. Muy bien, hemos hecho la introducción, embarazo en adolescentes, invitados a llamar 441-2100, redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook, por si quieren comunicarse por ahí, incluso para mantener la reserva, si usted es un joven con inquietudes, un adolescente, quiere saber algo, no quiere salir al aire, usted que accede más fácil a la internet, pues puede escribirnos por Twitter, @Salud Medellín o por Facebook Medellín Ciudad Saludable. Antes de hacer la pausa institucional, quiero contarle, doctora Beatriz, a los televidentes que estamos esta semana, desde el 8 que fue el pasado lunes y hasta el 14 de abril, que es el próximo domingo, en la Semana Mundial de las Alergias. Esa semana fue decretada por la Organización Mundial de las Alergias. No quisimos dejar pasar esta conmemoración, que más que todo invites a un trabajo mundial para evitar las alergias sin consultar a un médico especialista y que nos ahonde un poco más, que nos explique un poco más del componente de las alergias, de por qué se dan, cómo se atienden. Es el médico inmunólogo Calixto Herrera. Antes de la pausa, entonces, veamos esta información que el médico Herrera tiene para nosotros en esta, que es la Semana Mundial de las Alergias. Del 8 al 14 de abril se está celebrando a nivel mundial lo que se ha denominado la Semana Mundial de la Alergia. ¿Por qué es importante? La alergia es una enfermedad que abarca en forma global millones de personas en el mundo. En esta semana se está haciendo énfasis especialmente en la alergia de origen alimentario. Se calcula que unos 250 millones de personas en el mundo sufren y padecen este tipo de enfermedad, la cual va en aumento y es la primera causa de mortalidad por lo que se denomina un choque anafiláctico debido a la ingesta de alimentos. Y sobre todo esto afecta a la población infantil. Entonces tenemos que en los primeros años de vida la alergia alimentaria es una condición bastante importante que puede abarcar entre un 2 a un 5% de la población mundial y que prevalentemente afecta a los niños. La prevención de la alergia es un aspecto todavía muy elusivo. No tenemos una fórmula para hacerlo en forma, digamos, eficaz. Pero podríamos decir que el contacto temprano con la naturaleza, los hábitos de vida saludable en los cuales incluyamos sobre todo frutas y vegetales, el consumo de leche materna, cuando se ingiera la leche de vaca, preferir leche cortada en forma de yogur, kumis y de otra parte la ingesta de todo al año de vida del niño, de estar comiendo de todo y evitar comida chatarra, comida hipercalórica que se encuentra asociada a una mayor prevalencia o incidencia de la alergia en el mundo. Realmente cuando uno tiene algo y lo pierde y lo recupera, pues la alegría es muy grande, ¿no? Y yo creo que
que es un buen tiempo para hacerlo. La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informa. Mediante resolución RIN 0001 del 4 de febrero de 2013, se determinó la viabilidad de iniciar procesos de restitución en todo el municipio de San Luis, departamento del Tolima. Quienes hayan sido despojados de sus tierras en dicha región pueden comparecer ante la Unidad de Restitución de Tierras. Mayor información, carrera tercera número 752, barrio La Pola, en la ciudad de Ibagué o en cualquier oficina del país. Consulte la página web www.restituciondetierras.gov.co. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos. En Catastro sabemos cómo ha crecido Bogotá. Todos los predios, todos los años. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Del pueblo en que yo vivía, yo era líder comunal, me mantenía rodeado de gente. A mí me violaron múltiples derechos a los que como ciudadano tenemos nosotros las personas. Y primero tuve retención por un grupo ilegal, luego un atentado en mi contra con múltiples disparos y a raíz del atentado, desplazamiento forzado. Ahora estoy acá en la ciudad donde también tuve una hija que fue víctima de una bala perdida. Uno no se puede quedar en ese limbo, hay que luchar por salir adelante y nuevamente me estoy rodeando de gente. Quiero en parte pertenecer de pronto a una organización que luche por los derechos de nosotros las víctimas del conflicto armado. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 4 de marzo y hasta el 31 de mayo, todos los jueves, construye tu propia historia, creando tu álbum personal con la colección Mi Proyecto de Vida, realizado por el periódico El Mundo y el Instituto Alberto Merani. Patrocinan. Periódico El Mundo está en tus manos. Embarazo en adolescentes, de eso estamos hablando hoy en Medellín Ciudad Saludable, 441-2100 para que formulen las preguntas que tengan en esta tarde. Ya están con nosotros Ruth Cadena, que en otras oportunidades ha estado acá en el programa, y es del Grupo de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Medellín. Ruth, bienvenida, buenas tardes, gracias. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Ya le hemos hecho a este asunto varios temas y uno siempre se queda corto y vuelve y se sorprende cuando revisa estadísticas como las que vimos al comienzo, ¿no? Claro, y son temas que no se desactualizan, que hay que estar trabajando continuamente y sobre todo dando a conocer los programas y proyectos que hay en la Secretaría de Salud y en el municipio para poder abordar pues el tema de la sexualidad, el tema de la salud mental y pues por ende del embarazo adolescente. Nuestra segunda invitada de hoy es Blanca Garcés, ella es psicóloga, es especialista en desarrollo familiar. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, feliz tarde. De hecho, el embarazo en adolescentes es un problema que nos toca a todos en la sociedad. Coge todos los estratos sociales, cualquier tipo de familia. Entonces es estar ahí como abordando la problemática desde todos los ámbitos. Yo creo que como sociedad nos toca ponernos la mano en el corazón con el tema porque realmente tiene muchas implicaciones, no solo desde la salud física, la salud mental, sino también incluso desde la estructuración social, porque hasta impacto económico, académico, formativo tiene. De pronto hoy alcanzamos a desarrollar un poco el tema, pero le propongo, doctora Beatriz, y a todas y a nuestros televidentes también, que antes de avanzar con las preguntas y la conversación, pues tengamos unos elementos adicionales para acercarnos más a este asunto, el embarazo en los y las adolescentes. El embarazo es el periodo que comienza con la fecundación del óvulo y que transcurre hasta el momento del parto. Durante este tiempo,
la mujer experimenta una serie de cambios físicos, metabólicos y fisiológicos en su cuerpo. Una mujer puede quedar en este estado de su primera menstruación, por lo cual comenzar a tener relaciones a temprana edad implica un riesgo. Este peligro aumenta aún más cuando no se conocen o no se utilizan los métodos de anticonceptivos. El embarazo adolescente se convierte en una de las principales preocupaciones en nuestro país, ya que las cifras demuestran que 1 de cada 5 mujeres entre los 15 y 19 años está embarazada. Estas gestaciones traen consigo problemas familiares y escolares, ya que entre el 20 y el 45% de los adolescentes deja de asistir a sus colegios por razones de maternidad o paternidad. Personales, debido a que una persona tan joven todavía no tiene la madurez necesaria ni el suficiente desarrollo físico para afrontar estos cambios. Y sociales, puesto que la población más pobre y vulnerable es la que está siendo más afectada con este suceso. Si usted tiene alguna duda sobre planificación o sexualidad, no dude en acercarse a los servicios de Jóvenes por la Vida, donde le brindarán toda la orientación necesaria. Embarazo en adolescentes, y como veíamos es una problemática de salud pública más común de lo que nos lo podemos imaginar, y por eso vamos a hablar hoy de este tema tan importante, y nos acompañan además 2 especialistas en el tema. Doctora Ruth Cadena, hemos hablado de qué es el embarazo en adolescentes, el rango de edad y cuáles son los efectos y el impacto que produce en la sociedad, pero cuéntenos por favor cuáles son esos factores predisponentes que llevan con más frecuencia que los adolescentes tengan un embarazo no deseado. Mira, básicamente se ha hablado mucho de, primero, el embarazo adolescente es multicausal, ¿cierto? No se puede abordar solamente desde el sector salud, no se puede abordar solamente desde el sector económico. Tiene una cantidad de variables que pueden hacer que en determinado momento el joven o la joven estén en embarazo. Es importante tener en cuenta lo que hablaban en el documental, que los jóvenes muchas veces por falta de oportunidades, por falta de orientación en la casa, en la escuela, por falta de educación en el tema de sexualidad, ¿cierto? Porque esa es la otra cosa que hemos venido insistiendo cada vez que estamos acá. No es solamente abordar el tema desde el embarazo adolescente como tal, cuando ya se presenta, sino que hay que trabajar el tema de la sexualidad en los niños, niñas y adolescentes, que también fue un tema que en algún momento abordamos acá. Entonces, hay múltiples factores sociales, económicos, educativos, al ser multifactorial, entonces la falta de oportunidad educativa, económica, puede hacer en algún momento que los chicos o las chicas terminen en embarazo. ¿Se podría decir, doctora Cadena, que también de pronto las problemáticas tan comunes que se presentan en las familias como separación, violencia intrafamiliar y todo este tipo llevan también a que se presenten más embarazos en los adolescentes? Claro, incluso cuando se hace el análisis a través de algo que se llama el árbol de problemas, se identifican las causas de las causas y se ve que la disfuncionalidad familiar, la soledad de los chicos, esa falta del fortalecimiento de un proyecto de vida o de la estructuración de un proyecto de vida, el hecho de que los chicos están pasando, los jóvenes y los adolescentes están pasando por una etapa de maduración que es importante que ellos desarrollen, hace que los jóvenes tengan esas causas y puedan llevar a un embarazo. Y no solamente un embarazo, una cantidad de situaciones que están relacionadas con su sexualidad que es importante abordar. Yo quiero, Ruth, seguir por esa línea que está planteando la doctora Beatriz en la conversación y quiero que usted que allá en Secretaría de Salud que tanto han estudiado el tema, quiero entender por qué la condición de pobreza, de vulnerabilidad, la condición socioeconómica impacta tanto el embarazo en adolescentes. Ahora damos las estadísticas al comienzo y entre los 15 y los 19 años la tasa es del casi el 20%, pero en esos niveles se dispara sobre el 30%. ¿Qué está pasando allí? ¿Falta de educación? ¿Unos hogares disfuncionales? Sí, lo que les decía, hay mayor disfuncionalidad familiar, los chicos están más solos, el hecho de que haya esas oportunidades sean restringidas, la posibilidad de que ellos accedan
a una educación superior, a una educación técnica. Bueno, algunas decisiones, incluso hablábamos anteriormente de cómo algunas jóvenes ven el embarazo adolescente como la oportunidad de salir de dificultades económicas, ¿cierto? Hay múltiples factores y sí se ven más acentuados en los estratos pues, menos favorecidos. Bien, doctora Garcés, cuando hablamos del embarazo en adolescentes, de pronto caemos en el error de apuntar más hacia la mujer, pero ¿cuál es el papel que el hombre juega en esta problemática tan importante y cómo debemos nosotros incluirlo en ella? Sí, a ver, desde el punto de vista del adolescente, se embarazan son los dos, tanto el hombre como la mujer. Casi siempre la problemática es enfocada al embarazo de la adolescente mujer. Pero si nosotros miramos la trayectoria de embarazos, en la realidad o en la práctica casi que es la mujer adolescente la que carga con toda la problemática, toda la dificultad desde el punto de vista familiar, psicológico, de educación de su bebé, económico. Desde todos los puntos de vista estamos viendo es a las niñas siempre con su bebé. El hombre casi que desaparece del papel de padre adolescente. No sé si Blanca y Ruth tuvieron la oportunidad de escuchar la introducción que hicimos, doctora Beatriz, al programa, cuando yo planteaba la polémica que se da en términos académicos, si hay o no madurez biológica y madurez emocional mental para el embarazo adolescente. Dejemos lo físico aparte, aunque Ruth también lo podría comentar, pero empiezo con Blanca. Un adolescente, es decir, estamos hablando de una persona hasta los 19, casi 20 años de edad, está emocionalmente maduro para ser padre, para afrontar no solo un embarazo, sino la crianza de un hijo. A ver, yo diría que desde el punto de vista de la atención al adolescente no está preparado. Generalmente el adolescente se da en edades de 10 a los 19 años. Hay 3 etapas diferentes en adolescencia. Entonces tendríamos que mirar que generalmente el adolescente se embaraza, pero quien carga con la situación económica y todas sus dificultades es la familia. En caso que le vaya bien, pues que la familia acepte el embarazo adolescente. Casi siempre un adolescente termina en la calle o termina en otras instituciones. ¿Y Ruth qué piensa de esto? Miren, el adolescente está en una etapa evolutiva donde tiene que superar algunas funciones de la adolescencia, ¿cierto? Uno tiene que ver con la autonomía, el otro tiene que ver con la responsabilidad. Y es importante que los jóvenes lo superen y no podemos hablar si está o no está maduro y si puede o no puede asumirlo. Uno encuentra adolescentes que asumen su maternidad y su paternidad y pueden criar a su hijo. Lo que pasa es que aquí hay que revisar es cómo y qué tanto le afecta a los 12, 13 o 14 años a un adolescente tener un hijo en ese momento y cómo la familia está preparada para eso y cómo ellos como pareja de manera individual lo están, ¿cierto? Lo otro es que, respondiendo un poco a la parte física y fisiológica, una mujer, una adolescente a los 12, 13 años no tiene la suficiente madurez física, fisiológica para asumir o para tener esos cambios que el embarazo tiene, como veíamos en el videoclip al inicio, ¿cierto? O sea, todos los cambios hormonales, fisiológicos, anatómicos y sobre todo si es un parto vaginal con todos los riesgos que eso implica, porque además ya sabemos que el embarazo adolescente tiene una alta carga de bajo peso al nacer, complicaciones en la materna, ¿cierto? O sea, se convierte en un embarazo de alto riesgo por el simple hecho de ser un embarazo adolescente. Le damos la bienvenida desde La Tablaza a María Camila Marín. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás? Bien, gracias, María Camila. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Adelante. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué complicaciones tiene una niña de 13 años al empezar a planificar? Muy bien. Muchas gracias, María Camila. Bueno, María Camila, mira, hay algunos métodos anticonceptivos que están hechos para que las adolescentes puedan empezar a utilizarlos, ¿cierto? Han sido estudiados, son completamente seguros, pero es muy importante. Lo clave aquí
es que puedas asistir a un centro de salud, a una unidad hospitalaria o a la EPS si estás afiliado a una EPS, para que te orienten sobre cuál es el mejor método anticonceptivo. No es ideal que el método anticonceptivo te lo formulen a ti en la farmacia o tus compañeritos, que muchas veces eso es lo que sucede, ¿cierto? No hay una orientación científica al respecto. Eso necesita de una asesoría por enfermería o por personal de salud cualificado para que te digan qué método podrías utilizar. Pero hay métodos ideales para población adolescente que no tienen ningún tipo de complicaciones ni ningún efecto secundario sobre ellos, ¿cierto? Ruth, volviendo a las estadísticas y ligando un poco con lo que dice María Camila, estaba revisando en esas cifras que el 20% de las mujeres, de las adolescentes exactamente, indican 20% que no han tenido suficiente información en materia de anticoncepción. Eso es un problema que se plantea desde la educación, desde la salud pública. Estos moralismos o estas cargas a veces religiosas nos están impidiendo llegar con el mensaje de la anticoncepción a los adolescentes. Sí. Básicamente uno es porque muchas veces lo que tú dices, los moralismos, los mitos que todavía existen, hacen que los jóvenes no se acerquen a las instituciones de salud, llámese EPS privadas o la institución pública. Todavía no existe como una atención primero diferenciada, ¿cierto? O no existía, en este momento ya la hay, que creo que es de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces la idea es que algunos de los jóvenes nunca han accedido a un programa realmente de salud sexual y reproductiva, no han accedido a una asesoría directa en anticoncepción, uno porque no es que no existan, sino que a veces no los buscan. Sí sabemos también que hay barreras en el acceso. El joven llama y pide la cita y no la hay, la demora. Cuando uno habla de enfoque diferencial, uno tiene que entender que las dinámicas del joven son distintas a las del adulto, ¿cierto? Entonces uno no puede poner al joven a hacer fila de 3 horas para pedir una cita. Normalmente cuando el joven solicita la cita o cuando necesita el servicio, quiere que se le atienda ya, porque es su necesidad ya, ¿cierto? Entonces, esos servicios tienen que ser cercanos a ellos, pero existen en este momento, por ejemplo, en los colegios, el programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, que trabaja no solamente el tema anticoncepción, sino de salud sexual y reproductiva. El programa de Escuelas y Colegios Saludables de la Secretaría de Salud también aborda temáticas en sexualidad. Los chicos ahora tienen acceso a temas de salud sexual y reproductiva y anticoncepción en Internet, ¿cierto? ¿Qué hace falta? Yo pienso que hace falta realmente un acercamiento al sector salud de los jóvenes para que ellos realmente reciban una asesoría y consejería, más que información, ¿cierto? Muy bien, doctora Garcés, con respecto a este tema que está planteado en este momento, ¿cómo se aborda esta educación sexual y la anticoncepción en los hombres? Desde el punto de vista de la anticoncepción en los hombres, más que todo es desde la prevención. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de factores de riesgo en toda la situación de la persona, pero hay momentos en donde hay más factores de riesgo, como es el caso de un embarazo en un adolescente. Se puede trabajar desde la prevención, desde la parte emocional de la persona, desde la familia, el tema abierto, porque ahora ya no existe tanto tabú como antes. Ya los papás debemos participar más del tema de la sexualidad. No le podemos dejar todo al internet, a los amigos, sino que existen, como dice la doctora, hay profesionales que estamos dispuestos a trabajar la parte de la sexualidad y de la parte de la no reproducción de un embarazo no deseado. Entonces... Muy bien, nos llama desde Belén Marta Valencia. Marta, hola. Qué pena con usted, qué pena molestarlo. No, para nada, te escuchamos. Doctor, vea, pues es un poquito aparte, pero yo quería comentarles que yo me casé siendo una niña menor de edad. Me casé muy joven. Mi esposo me celebró por los 15 años y después tuve a mi hijo. Y a los 2 añitos completos tuve a mi hija Lina María. Tuve 2 abortos. Uno
sí fue que no era deseado y me hicieron abortar, que porque mi esposo pues era de lo que se dice malito. Y el otro sí fue que me lo hizo venir también él porque me lo hizo venir. Bueno, y yo anulé mi matrimonio. Ahora yo, gracias a Dios, vivo con mis 2 hijitos. Yo soy muy enfermita, demasiado. Me dio un mal muy agresivo y vea que yo me esté levantadita y la Virgen bendita, porque yo vivo pegadita a Dios y todos los santos. Mis 2 hijos que son de adoración. Yo sé que se sale un poquito del problema pues de los embarazos, pero bueno. No, Marta, muchas gracias por contarnos tu historia que tiene mucho que ver con el tema que estamos desarrollando hoy. Muchas gracias. Además, Ruth y Blanca, porque también nos da un indicativo cómo a través de la historia de las últimas décadas ha ido cambiando esa condición. El matrimonio de adolescentes, sobre todo de las niñas adolescentes, de las adolescentes, era muy común hace algunas décadas en Colombia y en nuestra región. Sí, es muy importante lo que nos dice la televidente porque eso también se ha revisado. Lo que pasa es que antes el no abordaje de estas problemáticas hacía que se presentaran estadísticas mucho más altas en el tema de maternidad, de mortalidad materna, la mortalidad perinatal era mucho más alta, no había un control prenatal tan estricto como hay ahora, ¿cierto? No se conocía y no se abordaba esa problemática de esa manera. Entonces sí es importante tener en cuenta que aunque el embarazo adolescente siempre ha sucedido, en este momento es una problemática, además por lo que ustedes decían al principio del programa, tiene implicaciones de tipo económico. Lo que dice la doctora es cierto, las adolescentes en este momento no están teniendo sus hijos dentro del marco de una familia, sino son adolescentes que tienen hijos solas, que asumen la responsabilidad de sus hijos solas o su familia. Y adicionalmente a eso, todas las implicaciones médicas que eso tiene, que la doctora lo sabe muy bien. Entonces es importante tener en cuenta que aunque en la historia se ha visto el embarazo adolescente, la dinámica ha cambiado y lo que se busca es proteger al adolescente y no tener madres o muertes maternas que pueden ser evitables o niños también con alteraciones o también pues con una alta tasa de mortalidad infantil, ¿cierto? Que eso es muy importante. Precisamente como lo dice la doctora Cadena, efectivamente no solamente queremos proteger al adolescente, sino además también al feto, precisamente por todas las complicaciones que se presentan, entre ellas el bajo peso al nacer, la muerte no solo del bebé, sino además de la madre, del adolescente en el momento de dar a luz, porque las complicaciones que se pueden presentar en el parto. También hay enfermedades que son más frecuentes en embarazos de adolescentes que en otro tipo de embarazos, como por ejemplo la preeclampsia, que es el aumento de la presión arterial, además de otro tipo de signos y síntomas en las adolescentes, y que si no se trata a tiempo se puede complicar, se convierte en una eclampsia y cobrar la vida de uno de los dos o de los dos. ¿Por qué hay tantas adolescentes embarazadas? Y Ruth, al comienzo en sus primeras respuestas nos decía que esto viene desde muchos elementos, pero esa pregunta que ya nos ilustró Ruth al respecto, se la hicimos a los ciudadanos. Dice la gente, esto contestan a propósito de la pregunta. Porque se queda mucho tiempo en la casa solas y porque no se les habla a tiempo como para que planifiquen. Falta de la mujer, falta de prevención. Falta de cultura en las casas. Yo pienso que eso es lo más importante. Que hay que hacer campañas en colegios, en casas de familia fuertes para que el ser humano pueda tener los derechos de su sexualidad, pero con responsabilidad. En este momento, que una niña quede en embarazo con tanta tecnología, es una ligereza, una irresponsabilidad. Yo soy trabajadora social y la verdad se está educando mucho a la población, pero creo que a veces no preguntan lo que necesitan saber, se rigen es por lo que les dicen las amigas, entonces, y no usan protección. Como que las adolescentes tienden como a vivir su vida sexual no a través de la ayuda de los docentes y los padres, sino que es como a través de lo que ven en la calle.
De pronto quieren estar a la moda, eso es como lo que se está viendo hoy en día. Muchas quieren hacer lo mismo que hacen las amiguitas. No tanto por ignorancia, sino porque pues como que no tratan como de pensar bien en el futuro. Esto fue lo que nos respondieron con respecto a la pregunta que le hicimos a las personas sobre el tema del embarazo en los adolescentes. Unos tienen la razón, otros no están tan orientados, pero eso ya lo discutiremos más adelante en un momento con nuestras invitadas, porque antes quiero manifestar algo que nos dice una mamá, llama y nos pregunta que su hija de 17 años, ¿qué método anticonceptivo puede utilizar que sea bien efectivo y que no vaya a quedar en embarazo? Bueno, eso depende, todos los métodos anticonceptivos, lo que son los hormonales, inyectables, orales, los implantes, hay una cantidad de métodos que en este momento están disponibles en la norma, en la ley, en Colombia, que son de alta efectividad, ¿cierto? Decir cuál es el más efectivo, pues en este momento tenemos, si hablamos de efectividad, los dispositivos intrauterinos son de muy alta efectividad, los inyectables o los hormonales inyectables, los hormonales orales, los implantes subdérmicos que se colocan en el brazo. Incluso los orales, aunque son de toma continua y requiere de una responsabilidad muy grande de la persona, de que no se olviden, son de muy alta efectividad si se utilizan adecuadamente. Lo que hay que hacer es ir a orientación, ¿cierto? Porque cada persona es individual, cada una tiene unas características específicas que hay que mirar para definir cuáles de los métodos seguros que existen podría utilizar ella. Pero tiene una gama inmensa de posibilidades de utilizar métodos anticonceptivos. Así es, yo quiero complementar algo y precisamente reforzar lo que dice la doctora Cadena, y es siempre consultar al médico, porque con las características particulares de cada persona es que se toma la decisión. Pero además quiero felicitar a esta mamá por tener una mente abierta, por estar acompañando a su hija, y precisamente pues qué rico que juntas vayan donde el médico y miren la mejor posibilidad y tratamiento para su hija. Ya vamos a saludar a Gloria, pero ¿ir a dónde? ¿Dónde puede esta mamá con su hija obtener información y asesoría al respecto? Bueno, básicamente todos los centros de salud, IPS de la ciudad, sean públicas o privadas, tienen programas de planificación familiar. Pero para el tema de anticoncepción y salud sexual y reproductiva y orientación, asesoría y consejería en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, la S-Metrosalud, la Secretaría de Salud y la S-Metrosalud tienen un programa que se llama Jóvenes por la Vida, una estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, donde hay profesionales especializados en el tema de salud sexual y reproductiva y anticoncepción, que de manera gratuita los orientan y les entregan los métodos anticonceptivos que los usuarios necesitan, ¿cierto? Entonces, si estás afiliado a una EPS privada, en la EPS privada te los dan, te orientan y además te dan el método anticonceptivo. Y si es del sector público, entonces en la red de Metrosalud, sea a través de la consulta de planificación familiar, pero idealmente a través del programa Jóvenes por la Vida, la estrategia de servicios amigables. Además, y lo quiero mostrar aquí en el Facebook, la línea amiga. Ajá. 44 44 44 48, la tienen ustedes, incluso la estamos promocionando todos estos días en nuestro Facebook, porque ahí se puede obtener orientación en salud sexual, pero además en salud mental, salud familiar, prevención del consumo de drogas y sustancias psicoactivas, entre otras asesorías. Bien, le damos la bienvenida desde Caicedo a Gloria Hincapié. Buenas tardes. Niña, buenas tardes. Adelante. Niña, buenas tardes, para hacerle una preguntita. Claro que sí, adelante. ¿Hasta qué punto uno puede apoyar una hija adolescente que quede embarazada? ¿Hasta qué punto? Porque es que si tiene toda la información, si uno le da toda la orientación, le muestra casos en la gente de la calle, ¿hasta qué punto? Como mamá me pregunto, ¿hasta qué punto yo puedo apoyar a una hija que llegue a quedar embarazada? Muy bien, gracias Gloria. Doctora Garcés, desde el punto de vista psicológico, ¿qué le podemos decir a la televidente? A ver, desde el punto de vista de la familia es las personas con las que uno cuenta. En última instancia, un embarazo en adolescente, por muy preparada que esté la adolescente,
por mucha información que tenga, más que capacitación frente a los procesos de planificación familiar. Es la familia la única que está ahí dispuesta a recibirle con todas sus dificultades. Y el peor problema o la dificultad que se le puede presentar a un adolescente es que en el momento en que diga que está en embarazo reaccionen mal y les empiecen a insultar los papás o le echen de su casa. Entonces, para que de lo hecho ya no hay reversa. ¿Qué es lo mejor? Trabajar la prevención, pero si la prevención o los métodos anticonceptivos fallaron, ahí está la familia que debe apoyarla, máxime dependiendo de la edad en que esté el adolescente, porque el adolescente muchas veces no está en capacidad ni siquiera de trabajar, apenas está en proceso de proyecto de vida. Ruth, ¿qué tiene que decir de eso? Sí, a mí me parece, como complementando lo que la doctora dice, el apoyo tiene que ver hacia el cómo la familia orienta a esa joven, la acompaña en ese proceso de maternidad, acompaña al joven también en el proceso de paternidad, y no es asumir la responsabilidad directa, porque ese también es un error, ¿cierto? O sea, muchas veces el acompañamiento trasciende el hecho de estar con los adolescentes, de acompañarlos en ese proceso, y la familia termina asumiendo toda la responsabilidad de la crianza de ese niño. Entonces es conjunto, es acompañarla, lo que la doctora dice, no es dejarlos solos. El hecho de sacar a la chica de la casa, pues eso aumenta la problemática, porque además vamos a tener una adolescente embarazada en la calle, andando por todos lados, con el riesgo de un embarazo complicado. Pero sí se necesita una familia alrededor de ella orientándola en el tema de la responsabilidad y de ese nuevo proceso que ella tiene como madre, ¿cierto? Como adolescente y cuando tenga a su hijo como madre. Sin que los abuelos, como sucede en muchas oportunidades, se conviertan en los padres. Claro, eso es muy importante. De la persona, ¿cierto?, por nacer. Eso es muy importante. Vamos a hacer la pausa, pero antes los llevo nuevamente al Facebook para recordarles la jornada de vacunación. Vacúnate por la salud de tu bebé. Jornada de vacunación gratuita para mujeres con 21 o más semanas de embarazo hasta el 31 de mayo. 444-8844 para que obtengan más información. La pausa y regresamos a los minutos finales de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, cuando hablamos de embarazo en las y en los adolescentes. Hola, soy Carol Cortés y tengo 5 meses de embarazo. Y como me quiero a mí y quiero a mi bebé, ya me apliqué la vacuna de la difteria, el tétano y la tosferina. Es un procedimiento totalmente gratis y que se puede realizar en cualquier centro de salud. Por mi parte, yo lo hice en el centro de salud más cercano a mi casa. Si usted tiene 5 meses de embarazo o 20 semanas, le invito a que realice este procedimiento, que es muy sencillo y que se extenderá hasta el mes de mayo. Telemedellín cuenta con un espacio para el debate, una hora para el análisis y la opinión, expertos y analistas nacionales e internacionales, un espacio para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín, aquí te ven. Esta semana en De Acuerdo, el Consejo de Medellín rinde homenaje al concejal Bernardo Alejandro Guerra. Reclama su presencia en el recinto después del ataque del que fue objeto. Resalta su valor y aportes a los distintos temas de ciudad. Mientras no regrese a su curul, no habrá decisión sobre la posible fusión de UNE Telecomunicaciones. Mientras tanto, la comisión de ponentes sigue adelante en el estudio y en la elaboración de la ponencia sobre el histórico proyecto de acuerdo que fusiona o no a UNE Telecomunicaciones. El Consejo de Medellín entregará en abril la distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.
Rudy, usted ahorita nos habló de Jóvenes por la Vida. Estamos en el bloque final de Medellín Ciudad Saludable. Y antes de recibir la siguiente llamada, me gustaría insistir con ese tema y que nos cuente qué trabajo se está haciendo para la prevención y para la atención del embarazo en adolescentes desde Jóvenes por la Vida. Sí, gracias. Jóvenes por la Vida es un programa de la Alcaldía de Medellín y un sector lo ejecuta la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene este programa que está en toda la ciudad, tiene 3 componentes. Uno es enfocado al fortalecimiento de la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, porque lo que les decía ahorita, los chicos tienen que acceder a un servicio de salud que esté dado para ellos, que entienda al joven, que identifique sus necesidades, que le hable en sus lenguajes, que entienda que el joven es diferente, ¿cierto? No diferente en que hay que abordarlo de una manera diferenciada para que podamos conectarnos con ellos como profesionales de salud. Entonces, la estrategia de servicios amigables tiene en este momento enfermeras y enfermeros que se encargan del tema de salud sexual y reproductiva, y cualquier joven y adolescente entre 10 y 29 años puede acercarse a la red de Metrosalud. Todos los 48 centros de salud y unidades hospitalarias de Metrosalud tienen Jóvenes por la Vida, tienen estrategia de servicios amigables. Entonces tenemos enfermeros y enfermeras que dan asesoría en salud sexual y reproductiva y anticoncepción cuando se necesita, y se les entrega el método anticonceptivo. Y tenemos psicólogos que están trabajando el tema de salud mental. Esto es muy importante. Salud mental no es solamente o los psicólogos no son solamente para abordar problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, el intento de suicidio, sino para que los jóvenes y adolescentes se acerquen a los servicios de salud y cualquier duda que tengan en sus relaciones con su familia, con ellos mismos, con sus compañeros, que quieran hablar de su relación de pareja, de su desarrollo corporal, emocional, lo puedan hacer a través de estas enfermeros y psicólogos que tenemos en los centros de salud. Es totalmente gratuito y pueden acceder tanto los jóvenes y adolescentes del régimen contributivo como el régimen subsidiado y población no afiliada, o sea, población pobre y vulnerable sin subsidio a la demanda. Entonces, los jóvenes pueden acceder sin ningún problema. Estamos trabajando también no solamente dentro de los centros de salud y unidades hospitalarias, sino que a necesidad y solicitud de la comunidad también salimos a colegios, estamos yendo a clubes juveniles, a espacios donde los jóvenes se concentran y que ellos quieran que vayamos hasta allá, los psicólogos y las enfermeras. En eso estamos en este momento. Se les dan los métodos anticonceptivos cuando los requieren, en el caso del régimen subsidiado, y estamos trabajando con los padres, o vamos a trabajar con los padres a través de unas capacitaciones, porque lo que hablábamos ahorita, no solamente es trabajarlo con los adolescentes y los jóvenes, es trabajarlo también con los padres, sus familias, e incluso con nosotros los profesionales que trabajamos con jóvenes, ¿cierto? Doctora Cadena, ¿de qué manera se puede acceder y qué teléfonos nos puede regalar para que los jóvenes tengan presentes? Bueno, la orientación se les puede dar, bueno, para tener conocimiento de los horarios y de los sitios donde estamos, pueden llamar a la línea amiga 444-4448. Es importante que la utilicen. Ahí hay una enfermera que está dando la orientación, 2 psicólogas, una trabajadora social y una pedagoga reeducadora. Y además se pueden comunicar con nosotros al 230-9370, que es un teléfono que tenemos a donde nos pueden llamar a preguntarnos a dónde pueden ir a solicitar el servicio. Pero igual se pueden acercar a los centros de salud y unidades hospitalarias, preguntan por Jóvenes por la Vida, servicios amigables, y se les hace. En toda la red pública de Metrosalud. En toda la red pública de Metrosalud. Blanca, finalmente, de manera muy corta, ¿qué decirle, qué mensaje dejar en este momento a esos padres que por temor, por reserva o porque incluso piensen que hablar de sexualidad y de formación sexual con sus hijos es incentivar la práctica sexual? ¿Qué decirle a esos padres frente a la importancia de este tema para evitar el embarazo adolescente? Sí, si los papás no están preparados para hablarles del tema, es necesario acudir a profesionales o instituciones que los puedan instruir, no quedarse solos, saber de que hay acompañamiento y que el hablarles del embarazo en adolescentes o de la prevención no se trata solamente de evitar una dificultad futuro, sino que es el presente que estamos viviendo ahora. Doctora Garcés, cuéntenos así en breves minutos en qué consiste la corporación
Nueva Vida y cuáles son los teléfonos? Sí. La Corporación Nueva Vida está situada en San Antonio de Prado. Hay personas internas que tienen problemas de consumo de sustancias tóxicas y no tóxicas. Trabajamos todo tipo de dificultad. Es para jóvenes de cualquier estrato social, cualquier condición social. El teléfono es el celular 314-795-3128. Además, trabajamos a nivel particular en el teléfono 300-315-6090. Y en pantalla están apareciendo algunos números también para ubicar a Blanca y el trabajo que ella hace. Blanca, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que haya sido del agrado y que haberle dado respuestas a muchas inquietudes. Ruth, siempre se nos quedan faltando cosas por atender, mucho. o sea que seguramente pronto otra vez nos sentaremos. Mil gracias. Sí, yo solamente quiero concluir invitando a los adolescentes y jóvenes a que utilicen los servicios amigables para adolescentes y jóvenes e invitar a los padres para que los conozcan, ¿cierto? Y a la comunidad en general. En toda la red de Metrosalud, la red pública de atención en salud de Medellín. Doctora Beatriz, muchas gracias. Mañana. Mañana, Felipe, hablaremos sobre Parkinson. Las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, en nuestro horario habitual, y recuerden que los esperamos con sus preguntas al 441-2100. Blanca está diciendo que ese trabajo se hace en San Antonio de Prado. Nosotros el viernes, Vamos si todo para sale allá. bien, estaremos en el corregimiento San Antonio de Prado. Una feliz tarde para todos. Gracias por acompañarnos.